Muy buenos días a todos. Espero que se escuche bien, si no elevo el tono de voz. Me han dado el gran honor de presentar al doctor Yepes, que tenemos acá al lado nuestro. Es una tarea más que difícil porque tiene una amplia trayectoria. El doctor Rodrigo Urimpi Yepes, aparte de todo lo que nosotros conocemos, sabemos que es abogado del país de Colombia, que es doctor en economía política, que tiene varios magísters, uno de ellos es en Sociología Jurídica de la Universidad de París II, el otro es en Socioeconomía de Desarrollo de la Universidad de París I. Actualmente se desempeña y va a tener mucho trabajo como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un órgano, como ustedes sabrán, de Naciones Unidas. Ese es el Consejo Económico y Social, monitoreando la implementación del Pacto Internacional de los DESC. Aparte, coordina el área de Derechos Económicos y Sociales del Centro de Estudios de Derecho y Justicia y Sociedad y del Centro de Investigación y Acción ubicado en Colombia, del que fue su fundador. Aparte de eso, sabemos que tiene una gran cantidad de publicaciones de las cuales nos hemos nutrido muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera y de nuestro desempeño actual. Es profesor de Derecho Constitucional, es profesor visitante de muchas universidades, de variadas, como American University en Washington, como la Universidad de Grenoble de Francia. También y sobre todo ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años y fue magistrado y juez, y también perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con semejante récord yo creo que no queda nada más que escucharlo y tomar lo que él diga para después ponerlo en práctica. Así que, doctor, le cedo la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación tan amable. Quiero comenzar por agradecer al Ministerio Público Fiscal y a la Universidad de Buenos Aires esta invitación a este seminario y por aclarar que obviamente lo que yo hable aquí no lo hago a nombre oficial del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino a título puramente personal. El tema que yo quiero trabajar con ustedes es el tema de la relación entre justicia, litigio estratégico, litigio complejo y derechos humanos. Y ahí yo quisiera tratar de responder dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿en qué condiciones o bajo qué condiciones la protección de los derechos humanos judicial y en particular la protección de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, puede contribuir a mejorar realmente la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad, de los grupos que viven condiciones desfavorables, y si logra hacerlo sin afectar los principios democráticos, los principios de separación de poderes y de participación democrática. Hoy obviamente muchos de nosotros no estamos tan entusiasmados con la democracia por los resultados que supimos esta mañana, pero creo que todos tenemos convicciones democráticas y entonces la armonización de esa protección judicial fuerte de los DESC y la democracia es un gran debate. Y la segunda pregunta es: ¿en qué medida lo que pudiera uno llamar litigio estratégico puede contribuir a que se den esas condiciones bajo las cuales la protección judicial de los derechos es compatible con la democracia y realmente mejora la situación de quienes más lo requieren? Esas dos preguntas, que tienen su complejidad, implican una serie de presupuestos, es decir, una serie de presupuestos empíricos y teóricos. Entonces, lo que voy a hacer en la primera parte de mi exposición es aclarar esos presupuestos, aclarar cuáles son los presupuestos de los cuales yo parto. Luego usaré algunos ejemplos de la jurisprudencia constitucional colombiana para tratar de responder a esos interrogantes. Obviamente no será una respuesta exhaustiva ni un análisis exhaustivo, sino una ilustración
a partir de ciertas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana y luego terminaré con algunas conclusiones. Entonces, esos son los 3 puntos que voy a trabajar en mi exposición. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos teóricos y empíricos de las 2 preguntas que me he planteado? Esto es la pregunta de bajo qué condiciones la protección judicial de los DESC realmente, siendo compatible con la democracia, mejora la situación de las personas en situaciones desfavorables y en qué medida el litigio estratégico contribuye a ese propósito. Y esos son varios supuestos. El primer supuesto, y obvio, es que parto de la idea de que existe y debe existir protección judicial de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, que era una gran discusión hace 20 años, pero que uno debería entender que hasta cierto punto es una discusión superada en el mundo de los derechos humanos y en el constitucionalismo contemporáneo. Esto es que las objeciones que había a la protección judicial de los DESC y del resto de derechos humanos, pero de los DESC específicamente, no son válidas. Esas objeciones de que son derechos que implican obligaciones positivas y entonces que los jueces al protegerlos rompen la separación de poderes y que son derechos con contenido indeterminado y por consiguiente difícilmente establecible un estándar judicial de protección, etcétera. Todas esas objeciones se ha demostrado a partir de la reflexión teórica y de la propia práctica de los tribunales y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que carecen de sustento como objeción general a la justiciabilidad de los DESC. Sin embargo, y ese es el segundo supuesto de las preguntas que me planteo y de mi exposición, esas objeciones sí tienen sentido, no tienen sentido si se las usa como una crítica a la posibilidad de la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sí tienen sentido si son llamados de alerta a posibles disfunciones que generen la protección judicial de los DESC en casos concretos. O sea, la idea fundamental en la cual yo creo está el debate contemporáneo sobre la justiciabilidad de los DESC no es si debe haber o no justiciabilidad, sino cuáles son buenas formas de justiciabilidad y cuáles son formas de justiciabilidad, si se quiere, problemáticas. ¿Por qué? Porque ha habido críticas a ciertos desarrollos de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales por algunas jurisdicciones. En el caso colombiano también ha habido esa objeción, o en el caso brasilero ha sido más recurrente, señalándole ciertas disfunciones. Por ejemplo, que la protección judicial de los DESC tiende a favorecer clases medias y altas y no a los sectores más pobres y desfavorecidos por problemas de acceso a la justicia. Si el acceso a la justicia es limitado, por consiguiente la protección judicial de los DESC termina, según estas críticas, favoreciendo más clases medias y altas y no a las poblaciones más desfavorecidas. Segundo, que la protección de los DESC puede llevar a los jueces a tomar decisiones equivocadas por ser a veces asuntos técnicamente complejos en donde puede haber errores profundos al ordenar ciertas cosas judicialmente, por ejemplo, ordenar tratamientos médicos que resulta que no son los más costo eficientes o que no son los más apropiados para una persona que reclama ese tipo de tratamientos y sin embargo sí le imponen al sistema de salud costos altos. Ese tipo de críticas yo creo que son críticas pertinentes no para negar la justiciabilidad de los DESC, sino para llamar la atención de que a veces esa protección puede ser disfuncional. Y entonces, si uno tiene en cuenta esas dos ideas, que debe haber protección judicial de los DESC, pero que a veces esta puede ser disfuncional, la pregunta interesante que yo creo que surge y que es la pregunta, yo creo que contemporánea de este debate, es cuáles son las buenas y malas protecciones judiciales de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, cuáles son, y por buena protección yo diría la que está incluida en mi pregunta, es decir, la idea, ¿es buena una protección judicial de los DESC que realmente termine reduciendo la desigualdad social, favoreciendo a las poblaciones en más situación vulnerable y siendo compatible con principios básicos del Estado de Derecho y la democracia,
o sea, el principio de separación de poderes y de deliberación democrática. Una protección judicial que en vez de lograr esos propósitos, por el contrario, tienda a favorecer a clases medias y altas, o tienda a vaciar de contenido la discusión democrática y la participación democrática en una sociedad, uno diría, ahí hay algo que tiene problemas. Entonces, por eso creo que es una buena pregunta plantearse ese interrogante. Y el último supuesto de mi pregunta tiene que ver con algo que entiendo debatieron el día de ayer, que es precisamente la noción de litigio estratégico, litigio complejo, es decir, acciones judiciales. No me voy a meter en el debate de si claramente quieren decir lo mismo, son conceptos distintos. Yo entiendo litigio estratégico o decisiones estructurales por parte de jueces y tribunales, aquellos casos en donde los litigantes, más allá de proteger un interés individual de alguno de sus representados, lo que buscan es transformaciones más estructurales de política pública en relación con un determinado asunto. Es decir, por eso lo llaman algunos litigio de interés público, en donde más allá del interés, obviamente, que debe proteger el litigante, su representado, lo que busca es producir un cambio en la política pública o un cambio en el sistema jurídico favorable a determinadas causas sociales y políticas. Por ejemplo, lograr una transformación de las reglas jurisprudenciales sobre la protección, lo digo en casos de litigios en que nosotros hemos estado involucrados en Colombia, de la protección de los derechos de parejas del mismo sexo. Más allá del caso individual que uno plantea, lo que uno plantea es el interés de generar un precedente o un cambio de política pública en este tema. Y entonces el interrogante es que hay esa posibilidad de que haya ese litigio estratégico, no solo por actores sociales, sino también por actores institucionales, y allí los ministerios públicos juegan un papel central, porque los ministerios públicos, por su propio rol de tener autonomía frente al Ejecutivo, pero ser representantes teóricamente de la sociedad, pueden ser actores centrales del litigio estratégico en sociedades como las nuestras. Entonces, por eso la pregunta sería, ¿en qué medida el litigio estratégico por actores sociales o por actores estatales como ministerios públicos puede contribuir a que se den las condiciones para que la protección judicial de los derechos sea más favorable a las personas en situaciones de vulnerabilidad y más compatible con los principios democráticos? Esos son entonces los supuestos de las dos preguntas que me planteaba. Y entro entonces así a la segunda parte de mi exposición, que es mirar en casos concretos lo que uno podría llamar mejores experiencias o experiencias no tan buenas de protección de derechos sociales por parte de tribunales, con el fin de, a partir del análisis crítico de esas distintas experiencias, tratar de extraer algunas conclusiones más generales sobre cuáles son las condiciones más favorables para una protección de los derechos incluyente socialmente y compatible con los principios democráticos. Y voy a tocar esencialmente dos líneas jurisprudenciales y, si el tiempo me lo permite, una tercera. Pero creo que son interesantes porque una es, digamos, si se quiere, más discutible o ha generado más controversia, y la otra es considerada como una de las líneas estrellas de la Corte Constitucional por sus resultados y por la metodología empleada. La primera es más usual en muchos países y es la protección del derecho a la salud por parte de jueces constitucionales en casos de amparo. Y la segunda tiene que ver con la protección de los derechos de todo tipo, pero en especial de los derechos económicos, sociales y culturales de la población desplazada en Colombia. Si el tiempo me lo permite, sería un caso ya más viejo, polémico en su momento, de la protección de los deudores hipotecarios en caso de una crisis financiera que generó un incremento de las deudas de estos deudores y la pérdida de vivienda de muchos de ellos, y la intervención de la Corte para enfrentar esos dilemas.
Entonces, en estos tres casos, ¿cómo ha sido la jurisprudencia de la Corte y cuál ha sido el debate que ha generado? En salud, la jurisprudencia de la Corte ha sido hasta cierto punto semejante a la de muchos otros países de América Latina, especialmente de Brasil y tal vez de la Sala Constitucional de Costa Rica, y ha consistido en que la Corte ha considerado que el derecho a la salud es un derecho fundamental, es decir, amparable por vía de lo que nosotros llamamos la acción de tutela, luego una evolución jurisprudencial interna que no repito porque es pura para nosotros los colombianos, pero no tiene gran interés comparado. Y la Corte ha llegado a la conclusión que en esos casos los jueces pueden ordenar tratamientos por fuera del plan de salud establecido por las autoridades regulatorias si esos tratamientos resultan necesarios para la vida o la salud de las personas y siempre y cuando sean ordenados por los médicos que hacen parte de las distintas entidades de aseguramiento social en Colombia, lo que nosotros llamamos empresas las EPS en Colombia. Ese es, digamos, el núcleo de la jurisprudencia de la Corte. Esa jurisprudencia, ¿qué problema o qué consecuencia tiene? Que como esos tratamientos son ordenados más allá de lo que está establecido en los planes de aseguramiento, pues alguien tiene que pagarlos. Y por consiguiente se pagan a través de un fondo que normalmente estaba planteado para cubrir enfermedades catastróficas. Y entonces eso ha hecho que se haya incrementado en los últimos 10 años el número de tutelas para que las personas accedan a esos servicios de salud cuando les son negados por las empresas, las EPS, y que por consiguiente se incremente el costo de los recobros de esos tratamientos. Ese es un poquito el esquema. ¿Cuál es el debate? El debate que ha surgido es de quienes dicen esa ha sido una evolución muy positiva porque ha protegido el derecho a la salud y le ha dado todo el contenido al derecho a la salud como derecho constitucional que es justiciable y ha salvado muchas vidas de personas o la salud de personas que se hubieran visto privadas de esos tratamientos si no hubieran sido ordenados por los jueces de tutela y en última instancia por la Corte Constitucional. ¿Cuáles han sido las críticas? Las críticas vienen de distinta vía. La primera crítica lo que dice es, mire, ahí ha habido problemas porque en realidad muchos de esos tratamientos son de una eficacia médica dudosa, porque a veces no se sabe bien por qué es tan necesario ese tratamiento y los jueces no tienen el tiempo ni la competencia para determinarlo. Segundo, otros han dicho, mire, eso ha generado una presión financiera sobre el sistema enorme. Los recobros por esos tratamientos representaban al principio algo insignificante del presupuesto de salud, hoy representan un porcentaje bastante alto del sistema de salud y entonces que se está generando una presión y una alteración de las prioridades del sistema de salud a lo curativo y no a lo preventivo, que no parece muy adecuado. La tercera que se dice es, mire, además eso ha generado una desigualdad, porque quienes más acceden a eso son quienes pueden acceder a la acción de tutela y por consiguiente son más bien personas de clase media y alta y no los sectores más pobres y excluidos. Y efectivamente, en un estudio que nosotros hicimos con Juanita Durán, mostrábamos que, por ejemplo, el quintil más alto de la población representa el 40% de los recobros por acciones de tutela y este tipo de tratamiento, es decir, los medianamente ricos son los que obtienen el grueso de los beneficios. Y lo último que se señala es que eso lo que ha generado es un empobrecimiento del debate democrático sobre la salud, porque el debate se vuelve sobre qué es lo que cubre o no cubre la Corte y no cuál es el sistema de salud que debería tener Colombia para lograr una salud incluyente para todos los colombianos. Y ese es un poquito el tema del debate. Nosotros con Juanita Durán, en un texto que está disponible en la CEPAL, hicimos un estudio tratando de ver qué tan ciertas eran esas críticas y esas defensas.
Y la conclusión a la que nosotros llegamos es que cuando uno mira los litigios individuales, que se han vuelto masivos, es decir, es una serie de litigios individuales, pero que se volvieron masivos. Cada año hay más o menos 100.000 acciones de tutela por asuntos de salud en Colombia, o sea, algo masivo. Cuando uno trata de mirar esos efectos en los casos individuales, pero agrupados, la mayoría de las críticas tienen en parte razón. No son tan graves como las señalan, sí hay tratamientos que no tienen ningún sentido, pero digamos son una minoría. Sí, a veces hay una cierta captura de las farmacéuticas de esas acciones de tutela, es decir, tienen influencia sobre los médicos terminan ordenando medicinas de última generación de dudosa eficacia, pero enorme costo para el sistema de salud, con lo cual los jueces terminan siendo los mejores publicistas de muchas farmacéuticas sin saberlo, y entonces tiene algo de eso. No es tan masivo y tan grave como se dice o como ha sucedido al parecer en otros países como Brasil. Sí se concentra en los sectores clase media y clase alta, pero que cuando uno mira eso también uno ve otra cosa que es muy interesante, que es que esa masividad del litigio no se ha quedado en un litigio masivo y rutinario, que ahí sería más problemático según mi criterio, sino que generó reacciones de parte de la Corte y generó reacciones de parte de la política pública. Las reacciones de parte de la Corte se dieron por una sentencia, la sentencia T760, creo que del 2008, en donde la Corte dice, mire, como esto de salud se volvió tan masivo, esto de salud se volvió un caso masivo, entonces yo lo que voy es a responder a esa masividad del problema de demanda de salud con órdenes estructurales. Y la Corte dio algunas órdenes estructurales y empezó a monitorear su cumplimiento. Y cuando uno mira eso, allí muchas de las críticas se desvanecen. Es decir, la crítica de que eso solo beneficia a la clase media y alta se desvanece porque la orden estructural que da la Corte favorece a todos los usuarios de la salud, no exclusivamente a los litigantes. Y algunas de esas órdenes, no las puedo detallar, fueron profundamente igualitarias. Por ejemplo, en Colombia había 2 planes de salud. Un plan de salud más robusto para las personas que hacían parte del sistema contributivo y un plan de salud más débil para quienes no tenían recursos y hacían parte de un plan subsidiado. Y la Corte en esa sentencia estructural ordenó igualar los planes. Entonces lo que uno ve es que cuando hay las respuestas estructurales, los efectos que supuestamente negativamente tiene la protección de los DES se desvanecen. Y lo mismo se ve en el segundo caso del que quería hablar. No voy a hablar del tercero de deudores hipotecarios por límites de tiempo. El segundo es el de los desplazados. Colombia, como ustedes saben, ha tenido un conflicto armado de décadas que esperamos poder terminar en las próximas semanas. Y ese conflicto armado ha producido un número enorme de desplazados, más de 6 millones de desplazados, que en distintas acciones de tutela se presentaron ante las jueces para que les protegieran algunos de sus derechos fundamentales o incluso todos. La Corte lo que hizo en este caso fue nuevamente, en vez de decidir caso por caso las acciones de tutela, lo que hizo fue reagrupar un número de acciones de tutela y decir que esas acciones judiciales expresaban lo que ella denominó un estado de cosas inconstitucional, es decir, una violación estructural y masiva de los derechos de la población desplazada que requería también órdenes estructurales. Y lo que hizo la Corte fue ordenarle al gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar los derechos de la población desplazada. No le dijo qué órdenes debía tomar, pero estableció un sistema de monitoreo estricto al cumplimiento de esas órdenes. Y esa es una sentencia que tiene 10, 11 años, y en esos 11 años ha habido audiencias de seguimiento con participación de la sociedad civil, de representantes de los desplazados, del gobierno y de la Corte para discutir los avances en la política.
y los que han evaluado el impacto de esa sentencia han mostrado que allí se ha mejorado significativamente la situación de la población desplazada. Las políticas han mejorado en coherencia porque la Corte no ha impuesto las políticas, sino le ha dicho: satisfaga estos derechos, usted decide las políticas, pero yo le monitoreo. Y aquí el efecto igualitario de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido bastante claro. Y entonces, a partir de eso, entro al último punto de algunas breves conclusiones. La pregunta que yo me planteaba era: ¿bajo qué condiciones la protección de los DES puede favorecer no a la clase media y alta, sino a los sectores más vulnerables? ¿Y bajo qué condiciones es compatible con el principio democrático y fortalece la discusión democrática en vez de debilitarla? Y yo creo que la comparación de estos dos ejemplos muestra buenas condiciones y condiciones más polémicas. Cuando el litigio y la protección judicial se hace por fuera de las políticas públicas, pero se vuelve masivo, es decir, búsqueda masiva de protección en casos individuales por fuera de la política estatal, ahí la protección judicial de los derechos tiende a volverse disfuncional, tiende a favorecer clase media y alta, tiende a alterar las prioridades de política pública y tiende a generar decisiones de jueces descoordinadas de una política global. Por el contrario, cuando esas políticas lo que hacen es generar respuestas estructurales por parte del juez que da órdenes estructurales o de las autoridades reguladoras que ante ese litigio masivo responden estructuralmente, entonces allí uno puede generar estrategias de decisión judicial que protejan fuerte los derechos de las poblaciones más débiles sin afectar la discusión democrática y la deliberación democrática. Eso ha sido caracterizado por mi colega César Rodríguez como una protección que él llama fuerte, débil, fuerte. Es decir, una fuerte afirmación de los derechos por parte de los jueces, como lo hizo la Corte en el caso de los desplazados. Estos derechos son de los desplazados, gobierno, usted tiene que cumplirlos. Órdenes flexibles, es decir, órdenes no suaves en el sentido de no cumpla, sino flexibles. Usted tiene que garantizar los derechos, yo no le voy a decir a usted cómo lo hace, eso lo vamos a discutir, pero verificación fuerte, es decir, monitoreo fuerte a partir de un seguimiento de esas órdenes estructurales que permite por medio de audiencias públicas una discusión social de esa política pública. Y así puede uno tener esa articulación entre una protección de los derechos que favorece a las poblaciones más vulnerables como los desplazados en Colombia sin afectar los principios de separación de poderes y de discusión democrática. Y con esto termino. Y ahí puede uno entonces responder la segunda pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo el litigio estratégico puede ayudar a eso? Pues porque precisamente el litigio estratégico es el que puede permitir pasar de protección rutinaria masiva de derechos de manera descoordinada a convertir eso en acciones estratégicas para cambios de política pública. Es decir, uno de los roles fundamentales. En Colombia eso lo hizo la Corte Constitucional más o menos de manera autónoma. Es decir, la Corte Constitucional se hizo su propio litigio estratégico. Ella misma reagrupó las tutelas y las volvió una decisión estructural. A veces los jueces pueden hacer eso, pero en los casos en que los jueces no lo hagan, le corresponde a quienes hacen litigio estratégico, ya sea a nivel social, las ONGs u organizaciones de interés público, o ya sea los actores estatales institucionales como los ministerios públicos fiscales, intentar esos litigios estratégicos para sacar los mejores beneficios de la protección judicial de los derechos, de tal manera que se logre mejorar la situación de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, de una manera que sea compatible con una discusión democrática robusta y una participación democrática fuerte. Muchas gracias.